Continuamos. Ahora estamos frente a los vestigios de lo que fue el Templo Mayor de la Gran Tenochtitlán. Se alcanzan a ver los relieves. Recordemos que los antiguos mexicanos no destruían, sino que iban construyendo. Generalmente lo hacían en 7 etapas. Tenemos ahí muy enfrente una réplica de la Coyolxauhqui, que fue la que detonó todo este evento del Templo Mayor en esta zona del centro histórico de la Ciudad de México. Pero vamos a hablar un poquito de México. ¿Qué significa México? La versión más conocida es que México significa ombligo de la luna, que viene del náhuatl mestli, luna, xistli o xic, ombligo, y co, lugar, que significa el lugar donde está el ombligo de la luna. Otras versiones señalan que en realidad se traduciría como en el centro de la luna o en el centro del lago de la luna, en referencia a lo que era el lago de Texcoco, donde estaba la capital del Imperio Mexica. Sin embargo, algunos especialistas no están del todo convencidos. Otros de los significados podrían ser la fusión de dos vocablos: Mixtli, nombre alterno del dios Huitzilopochtli, y Ochtli, que se traduciría como los ungidos o elegidos de aquella deidad, los elegidos de Huitzilopochtli. Fue en 1376 aproximadamente cuando el güey Tlatoani Acamapistli cambia el nombre de la ciudad de Caumistitlán por México Tenochtitlan. Ya sabemos que la parte de Tenochtitlan pues es dándole honor al que concluyó la travesía para ubicar la tierra prometida, que fue el güey Tlatoani Tenoch. ¿Sí? Tras la conquista, los españoles el nombre quedó reducido a México, para referirse a la capital del virreinato de la Nueva España, también para el reino y la provincia de México. En un mapa publicado en 1590, el Orbis Terram de Petrus Palacios señalaba a toda la parte del continente americano como la América Mexicana. Pero ¿cómo se llamaba antes de que llegaran los españoles y llegaran los tenochas o los mexicas a esta parte? En la época prehispánica había diferentes grupos étnicos y cada uno con su propia cultura y territorio dentro de lo que actualmente es México. Cada uno le daba un nombre diferente a la zona que residían. Al momento de la llegada de los españoles, los mexicas llamaban el Anáhuac, del náhuatl, tierra rodeada por los mares, a su territorio, el cual abarcaba el Valle de México, la mayor parte del centro y sur del país, que incluía el poniente del Valle de Toluca, partes de Veracruz, Puebla, Hidalgo, el Estado de México, Morelos, Michoacán, así como la costa de Chiapas hasta la frontera de Guatemala. Mientras que el nombre de México Tenochtitlan se refería solamente a la capital de los mexicas, los conquistadores también registraron otros pueblos indígenas que usaban la palabra Culúa para señalar las áreas bajo el control mexica y México para designar la región del lago de Texcoco. En la etapa virreinal, México se usaba para referirse a 3 diferentes entidades que conformaban parte de la organización territorial. Una era la urbe, cuyo nombre oficial era la muy noble, insigne, muy leal e imperial Ciudad de México, que el rey Carlos V de España designó mediante la cédula real como capital de la Nueva España. La segunda era la provincia de México, que incluía las áreas que actualmente corresponden a los estados de México, Puebla, Michoacán, Querétaro, Morelos, Hidalgo y Guerrero. Por último, la tercera era por el Reino de México, aquella entidad que abarcaba el territorio que ocupó el Imperio Mexica desde la costa del Pacífico hasta el centro del país y el Golfo de México. Estaba integrada por las provincias de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Valladolid, hoy Michoacán, San Luis Potosí y Guanajuato. Así fue como el término México comenzó a referirse por la parte central de la nación. Con el tiempo acabó
que con el tiempo acabó por dominar todo el territorio y el futuro del país. Sin embargo, el gentilicio mexicano se empleaba tanto para novohispanos nacidos en dicho territorio como para aquellos españoles que llegaban a vivir aquí, los llamados criollos y mestizos. Hacia finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, los intelectuales criollos y mestizos se referían a la región como la América septentrional o la América mexicana, como una manera de acentuar el nacionalismo, y también la intención era marcar la diferencia con España. En España, durante el Congreso de la Constitución de Cádiz, surgió el primer nombre propio para el país. En aquel documento se estableció que esa parte del Imperio Español que correspondía al Virreinato de la Nueva España y sus áreas dependientes, la Capitanía General de Guatemala, Cuba, Florida, Puerto Rico y lo que hoy es República Dominicana, se le llamaría América Septentrional. Después el nombre fue reaplicado en el Congreso de la Anáhuac, cuando se expidió el acta solemne de la Declaración de la Independencia de la América Septentrional, el 6 de noviembre de 1813. Más tarde se sustituyó el término septentrional por mexicana, como consta en el Decreto Constitucional para la Libertad de las Américas de la América Mexicana el 22 de octubre de 1814. Ambas denominaciones, América Septentrional y América Mexicana, se usaron en el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, que establecieron la independencia de México hacia España. Ya como nación independiente y tratando de reaplicar la forma monárquica de gobierno español, el primer nombre oficial fue Imperio Mexicano. Así lo confirma el Acto de Independencia del Imperio Mexicano, que se firmó el 28 de septiembre de 1821 y dio por consumada la separación de la colonia de España. Luego, con el cambio de régimen a República Federal, el nombre oficial cambió por el actual, Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, en la Constitución de 1824 se usaba indistintamente las expresiones Nación Mexicana y Estados Unidos Mexicanos. En la Constitución Liberal de 1857 se implementó como nombre oficial República Mexicana, aunque algunos artículos también se empleaba como la expresión de Estados Unidos Mexicanos. Más tarde, en la Constitución de 1917, se volvió a imponer el nombre oficial de Estados Unidos Mexicanos. Esto es lo que nos dicen las letras y los estudiosos. Entonces esto es México, pero al final México es la patria que nos dio nacionalismo, sentimiento. El término patria, que es la tierra que me vio nacer y la cual defenderé con mi alma, con mi sangre y con mi honor. Eso es lo que debería ser México para todos los mexicanos. Más adelante también les platicaré de por qué el México con X se pronuncia México en vez de México. Es otro tema que trataremos en una visita más adelante, ¿sí? Porque recordemos que los españoles eran muy brutos y decían las cosas como las entendían, ¿sí? Recién a principios de este año 2020 hubo una serie por Azteca y por Amazon, en donde en la lengua náhuatl los personajes hablaban de mexica, no hablaban de México, hablaban de los mexicas y mencionaban con ese tono y con esa combinación de la X, shi. ¿Sí? Los españoles al transcribir y no saber cómo escribir esa conjunción de letras, pues pusieron la X. Como generalmente en todo el mundo mencionan a México, es posible que en los mismos Estados Unidos nos mencionen como mexicanos con la X. En Europa, en Italia, en Francia, como México, mexicanos, y aquí los mexicanos lo pronunciamos con J, como los españoles. Por ahí hubo una regla por la Real Academia de la Lengua, en donde mencionan que todas aquellas palabras que se intentasen escribir con X se tendrían que pronunciar como Jotas.
durante muchos años en España escribieron México con J, debiendo de ser con X. Y hubo ahí varios debates entre la Real Academia de la Lengua Española y el Colegio de México y la Real Academia de la Lengua Española en México. Pero en fin, aquí estamos desde la Ciudad de México. Adiós.